Así que, pero no se preocupen los que no estuvieron el viernes, vamos a hacer un ligero repaso. Eh, Comparto una pantallita como para arrancar y ponernos en situación, en tema, digamos. Lo que vamos a ver hoy, o sea, es la continuidad de lo que habíamos empezado ya después del posterior al primer parcial, y esto es toda la información que nos brinda la contabilidad. Nos brinda una información que toma, analiza y sintetiza a través de los hechos económicos que son inherentes a un ente o a una empresa. Ese resumen, esa síntesis está acá en este cuadro que ustedes están viendo ahora y que tiene que ver con lo que habíamos dicho también, la ecuación patrimonial o la ecuación estática, como aparece acá, ¿sí? Que era igual el activo igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿no? El activo habíamos dicho que eran los bienes y derechos que tienen las empresas, que poseen las empresas, el pasivo, las deudas, las obligaciones de la empresa, y el patrimonio neto, la parte de los activos que están financiados por los dueños de la empresa. Esa estructura, ese resumen, precisamente se resume en este cuadro, donde a la izquierda aparecen los activos, o bienes y derechos, propiedad de la empresa, a la derecha aparecen los pasivos, y el patrimonio neto. Acá, como ustedes podrán ver, tendríamos las fuentes de financiamiento hacia la derecha. ¿Se acuerdan que era lo que habíamos visto en el primer parcial y que fue tema del primer parcial? La estructura financiera. Es decir, terceros, está compuesto acá en el pasivo, y autofinanciamiento y aporte de los socios en el patrimonio neto. Por supuesto que esto tiene que estar en equilibrio, por eso se llama balance este resumen, balance. Una foto, decíamos también, hablamos de una foto de algo estático, ¿sí? Que estaba representado por el activo igual al pasivo más el patrimonio neto. Eso es en primera medida como un primer pantallazo, ¿sí? Déjeme que ahora voy a ver la otra pantalla. También habíamos empezado a ver un poco esta parte, ¿no? Donde estaban y habíamos empezado a hablar sobre los componentes del activo. O sea, habíamos empezado a hablar en relación a, bueno, está bien, este es el resumen. Siempre fijándonos que es un resumen, ¿no? Y ver adentro de ese resumen qué es lo que contiene cada una de esas grandes partes, qué es lo que contiene el activo, qué es lo que contiene el pasivo, que gran parte ya lo vimos en el primer parcial, y qué es lo que en definitiva compone o de qué está compuesto el patrimonio neto, ¿sí? Empezamos por el activo. El activo tiene un ordenamiento de mayor liquidez a menor liquidez. O sea, los componentes del activo se van ordenando uno después de otro en función a la mayor liquidez y a la menor y a la mayor liquidez, perdón. Esa mayor liquidez quiere decir algo que está muy cerca o es igual al peso, o sea, la transformación en peso, ¿no? Eso eso en primera medida. También habíamos hablado de que íbamos a dividir tanto el activo como el pasivo, lo íbamos a dividir en corriente y no corriente. Entonces, el activo corriente
por un convenio decíamos que era todo aquel activo, o bienes y derechos que eran susceptibles de ser transformados en pesos, ¿sí? Dentro de los 12 meses, o sea, dentro del año. Por el contrario, los activos no corrientes son aquellos activos, bienes y derechos de la empresa que no está previsto transformarlos en pesos dentro de los 12 meses. O sea, pueden ser transformados en pesos con posterioridad a los 12 meses. O es intención de la empresa no hacerlos efectivos dentro de los primeros 12 meses, sino a partir de los 12 meses. Y en el caso de los pasivos corrientes representan aquellas deudas o obligaciones que tienen un vencimiento por debajo de los 12 meses. El pasivo, por supuesto que el pasivo no corriente, entonces, el no corriente, son aquellas deudas o obligaciones que tienen un vencimiento superior a los 12 meses o al año. ¿Tá? Dicho eso, pasamos a describir un poco de qué están compuestos los activos y los pasivos. Primero los activos, eso ya habíamos hablado, disponibilidad y bancos, hacemos un repaso rápido acá. Disponibilidad es caja y banco, o sea, todo lo que es todo lo que es peso, depositado en los bancos, obviamente que estamos hablando, y depositado o que esté en existencia en nuestra caja. Por supuesto, son todos pesos de moneda nacional, de curso legal. Los depósitos de plazo fijo los depósitos en cuenta corriente y los depósitos caja de ahorro están incluidos dentro de disponibilidades. Bien, seguimos. Vimos también inversiones corrientes, o sea, inversiones a corto plazo, donde la empresa hace ese tipo de colocaciones de fondos excedentes de su flujo de fondos en inversiones a corto plazo, es decir, que tenga un tiempo determinado, riesgo de un tiempo determinado, corto, quiero decir, de bajo riesgo. Por supuesto que no tiene nada que ver con el objeto de la empresa, el objeto principal de la empresa, y que obviamente que fácilmente realizable, en el caso, por ejemplo, en un plazo fijo, o si compramos algo como para venderlo, también tengamos intención de venderlo en el corto plazo. Si compramos un terreno que es, digamos, es improbable, pero no puede llegar a ser, o compramos un terreno con la intención de comprarlo y venderlo inmediatamente, ¿no? O hablamos también de aquellas inversiones en la bolsa de comercio, a través de fondos comunes de inversión, que son los más hoy utilizados y los más demandados por el público, donde se invierte en un portafolio de inversiones. Esto es, ese portafolio es el conjunto de inversiones que se realizan en varios, digamos, en varias colocaciones, en acciones, en títulos públicos, en plazo fijo. Todo eso hace un combo donde la característica principal de esas colocaciones es el fácil acceso del público general y la posibilidad, ¿no es cierto?, también de transformarlas en dinero rápidamente y a un bajo costo, y un riesgo acotado en función a la atomización del riesgo que tienen producto de de que esas colocaciones son en diversas áreas, de diversos ramos, diversos instrumentos financieros que hace que se morigere el riesgo, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, lo que hablamos recién, esto ya lo vimos. Pasamos a las cuentas por cobrar, que son precisamente los derechos. Hablamos de
obviamente que de bienes y derechos, en este caso son derechos, cuentas por cobrar. ¿Derecho a qué? Derecho a percibir bienes o también derecho a percibir servicios, ¿no es cierto? Derecho a percibir bienes, pesos o servicios. Por supuesto que lo discriminamos básicamente en créditos que tienen que ver con la actividad principal de la empresa, que son créditos por venta, que son aquellos originados en la actividad comercial normal y habitual de la empresa, la comercialización, por ejemplo, de mercaderías o de productos terminados. A nuestros clientes le damos facilidad para que nuestros clientes nos paguen y ahí se generan esos derechos a cobrar al futuro, ¿sí? También esas cuentas por cobrar originados en las ventas principales de la empresa o en la actividad principal, lo podemos dividir en documentados y no documentados. Los documentados tienen que ver que hay atrás de ese hecho económico un instrumento comercial que garantiza o certifica la operación, como por ejemplo un pagaré o un cheque pago diferido. Y no documentados, precisamente, no tienen ningún documento que respalde la operación, simplemente hay lo que llamamos nosotros una cuenta corriente entre el proveedor y el cliente. Habíamos dicho también que no tiene nada que ver esta cuenta corriente con la cuenta corriente de un banco. Asimilamos esa cuenta corriente proveedor y cliente al viejo cuaderno del almacenero, como para que ustedes se den una idea y se hagan una comparación, cuál es la diferencia entre esta cuenta corriente y la cuenta corriente bancaria, ¿sí? Y por otro lado, tenemos los otros créditos, que también son cuentas a cobrar, o sea que son derechos que la empresa o el ente tiene a percibir dinero, pero que no tienen nada, no tiene que ver con el objeto principal de la empresa, ¿sí? Que tiene que ver, por supuesto, con deudas, por ejemplo, de anticipo al personal, anticipo de honorarios a los accionistas o socios, anticipos de impuestos, anticipos de alquileres. Eso forma parte de lo que son otros créditos, ¿sí? Dentro de las cuentas a cobrar, incluíamos, acá lo mencionado, la cuenta corriente, los deudores morosos, por supuesto, los deudores en gestión judicial. Hablamos también de la previsión de deudores por dudoso cobro, que mencionamos que era una cuenta regularizadora de activos. Esto es una cuenta que nos servía o le sirve a la contabilidad como para mostrar algunos hechos, ¿no es cierto?, de morosidad de nuestros clientes, de que si bien sabemos que no va a pagar, no lo va a pagar a la deuda, pero no tenemos todavía la definición concreta de esa morosidad. Entonces, ¿qué hace la contabilidad? Reconoce eso frente a la posibilidad del no cobro, y bueno, cuando ese no cobro se concreta, ahí damos la baja de la previsión, esa previsión, y damos la baja concreta, digamos, de las cuentas por cobrar. Eh, Profe, disculpe, sí. entré un poco tarde. No escuché si esta va a ser una clase igual que la del viernes pasado o vemos No, tema no, nuevo no, hoy. simplemente un repaso. Ah, bueno, Es un repaso. gracias, gracias. Bueno, un repaso rápido. Bueno, también obviamente que acá dentro de los documentos a cobrar tenemos la posibilidad de llevar como un registro extra contable de los documentos descontados. ¿Qué eran los documentos descontados? Aquella operación que habíamos visto en la fuente de financiamiento en el primer parcial, donde nosotros nos acercamos al banco del cual nosotros o de la empresa que es cliente, y
presentamos un documento, también ya lo llamamos documento descuentos comerciales, esa operatoria, y posibilitaba el descuento de ese documento con el anticipo del valor nominal del documento menos el interés correspondiente, el interés adelantado, y eso se acreditaba en la cuenta corriente, ¿sí? También no hubo ninguna pregunta respecto de eso, pero también estos documentos vinculados a las ventas, objeto principal de la empresa, también son los protagonistas del factoring. De acá también surge la posibilidad del factoring, o sea, nosotros como empresa podemos a través de estos documentos originados en las ventas principales acercarnos a una factorera y hacer una operación de factoring, así nos hacemos de liquidez, o sea, no tenemos que eh, esperar hasta el vencimiento de los documentos, ¿sí? Bien. Bueno, creo que acá habíamos dejado el tema de bienes de cambio. Suele ser, bienes de cambio suele ser uno de los principales rubros, seguramente que es uno de los principales rubros del activo corriente, pero en muchas empresas, según la actividad que desarrollan y según su estructura de activos, los bienes de cambio suelen ser una cuenta muy importante, ¿no? Imagínense que en una actividad agropecuaria, los bienes de cambio son, por ejemplo, en el caso de la crianza de Hacienda, la existencia precisamente de Hacienda, en el caso de una empresa que se dedique al cultivo de granos gruesos, esto es maíz, soja, la existencia de soja y maíz, y también en algunos casos, también habíamos hablado que la contabilidad daba la posibilidad de reflejar en estos activos, en los bienes de cambio o mercadería, todo lo que hace a gastos inherentes a las sementeras que llevan consigo este cultivo de maíz y soja. Es decir, ¿qué son las sementeras? Todos los gastos que tienen que ver con la preparación del suelo, la compra de semillas, la incorporación de la semilla al suelo, etcétera, etcétera. Por supuesto que así también bienes de cambio o cuentas de mercadería tiene que ver con lo que está acá en el dibujito, acá en la foto esa que ustedes están viendo, ¿no? Para un concesionario de autos, los bienes de cambio serán los vehículos precisamente. Una vinoteca serán los vinos, una relojería los relojes, una casa de artículos electrónicos los celulares, etc. Entonces, y obviamente que para Netflix, por ejemplo, la cuenta de bienes de cambio son las películas que ofrece y el servicio que ofrece. Normalmente son bienes tangibles, representan de la actividad principal, adquiridos o producidos, o sea, acá también podemos tener la existencia de insumos inherentes a la fabricación de los productos que en definitiva son productos principales que después comercializamos, y también, por supuesto, los productos terminados, ¿sí? Bien, o sea, tenemos activos corrientes, vimos disponibilidades, inversiones corrientes o a corto plazo, cuentas a cobrar a corto plazo o corrientes, y bienes de cambio, mercaderías, ya de por sí no hace falta determinar si son corrientes, siempre las mercaderías son corrientes, ¿no es cierto? Porque obviamente que hay una intencionalidad de la empresa de venderlas al corto plazo, ¿eh? Bien. Bueno, esto es lo que hablaba recién, el tema del crecimiento natural, la posibilidad de ver reflejado a la fecha de cierre, o sea, en el ejemplo, habíamos hablado en la clase pasada de que al 31 de diciembre de un año determinado, puedo yo, como el tema de los granos gruesos se siembran
por allá por octubre, y recién en abril, en mayo se cosecha, al 31 de diciembre me voy a encontrar con un montón de gastos y erogaciones inherentes a la siembra, inclusive hasta el crecimiento de las plantitas, eh, digamos, en determinado nivel, que obviamente que la empresa, perdón, la contabilidad refleja eso como un activo, o sea, hay plata puesta debajo del suelo y que de alguna forma la contabilidad tiene que reflejarla. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la explotación forestal. Imagínense que un árbol demora para ser utilizado como su madera a lo largo de 5 años. Entonces, ese crecimiento, obviamente, lo refleja la contabilidad al cierre del balance el 31 de diciembre en el proceso de crecimiento de esa explotación forestal. ¿Sí? Eh, bueno, acá da dos ejemplos muy específicos, ¿verdad? Que tienen que ver con los yacimientos minerales. Obviamente que el mineral se evalúa y eso es lo que tiene como valor el yacimiento. Ahora, el yacimiento no vale nada en la medida que no se extrae, ¿no? Entonces, en la medida que se vaya extrayendo y se vaya, ahí ya con un mineral extraído, procesado, ahí forma parte de los bienes de cambio, de la mercadería y obviamente de ahí se vende. En el caso de empresas del transporte, ¿no es cierto? Hay combustible o lubricante o repuestos de inmediato uso que, por supuesto, que forman parte también de estos de los bienes de cambio o de mercadería, ¿sí? Bien. Bueno, todo esto tiene que ver con las operaciones de bienes de cambio, la compra-venta. Esto está muy vinculado a lo que ustedes están viendo en costo también, ¿no es cierto? Con los costos precisamente para tanto una empresa comercial como una empresa industrial. O sea, el movimiento de esas operaciones de los bienes de cambio de la mercadería forman parte de lo que se llama el costo de la mercadería vendida, ¿no? Entonces, eso también hace tan importante y tan significativo esta cuenta, este rubro, que agrupa todos los movimientos inherentes a las mercaderías. ¿Sí? Entonces, por eso también es importante digamos, la contabilización, el control, sobre todo de esta cuenta. Antiguamente, también una anécdota que contábamos en la clase del viernes pasado, que antiguamente se hacían los inventarios a través del recuento. Hoy se siguen haciendo, pero de manera de controlar, si lo que reflejan los sistemas de la contabilidad se corresponde con la realidad. Antes, porque ¿qué pasa? Hoy, a través de un código de barra, a medida que vamos comprando y que vamos vendiendo, la mercadería obviamente se va reflejando en los inventarios. Entonces nosotros en sistema podemos tener un inventario online, pero no así en cuanto al control de ese inventario. Podemos tener bajas por destrucción o bajas por robo también. Entonces todo eso se ajusta a fin de año, o sea, se ajusta el cierre del balance, cosa de que compatibilizar, digamos, lo que está en la realidad con el sistema, ¿sí? Bueno, acá la documentación que siempre tiene que ver con esto, o sea, de dónde la contabilidad surge o de dónde toman los hechos económicos la contabilidad y bueno, de estos documentos comerciales que aparecen acá, nota de pedido, el pedido de cotización, la orden de compra, el remito, la factura y el recibo de pago. ¿Eh? Entonces eso, obviamente que también se planteó la clase pasada del viernes, la prueba, digamos, cómo probamos que le pagamos a un proveedor
si lo hacemos a través de una cuenta corriente, o sea, sin documentar. Y bueno, acá alguna de esta documentación tiene que servir de prueba como para estar, por supuesto, estar ante el juez y decir, bueno, a ver, yo le pagué a este señor proveedor que me está diciendo que no le pague. Un tema importante también, las compras ingresan al patrimonio por su valor de costo, al contado, es decir, neto de intereses implícitos. También eso lo hablamos, ¿se acuerdan ahí cuando hacíamos referencia a la estructura financiera de una empresa? Es decir, y hablamos, ¿no es cierto?, del financiamiento de los proveedores, que a veces uno cree que el proveedor no tiene intereses, pero sí los tiene, y que pueden estar implícitos acá en la factura, ¿no es cierto?, en el precio de la mercadería, con lo cual hay que discriminar, digamos, ese precio para que la contabilidad, por su lado, refleje los intereses que me están cobrando y por otro lado, el costo real de la mercadería, ¿sí? También tiene que ver, dentro del precio de la mercadería, la incorporación del costo de transporte que implica la mercadería puesta en el depósito. Por supuesto que eso tiene mucho que ver con el costo de la mercadería. Bueno, eso ustedes ya lo vienen o lo van a ver en costo, ¿no es cierto? Es decir, que el costo de la mercadería puesta en el depósito tiene que sumar lo que demandó y lo que erogamos en concepto de transporte o flete o de algún otro cuidado. A lo mejor hay mercadería que necesita frío en el transporte, entonces obviamente que todo eso tiene que estar incluido dentro del precio que refleja el activo no corriente expuesto acá como mercadería. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Bien, perfecto. Vamos a otro, obviamente que a otro rubro muy principal dentro de lo que es el activo, que es los bienes de uso, ¿no? Bienes de uso y están referidos precisamente al uso. ¿Qué hacemos nosotros con esos bienes? Y lo usamos para la actividad y el giro habitual. Lo usamos, no compramos y vendemos. Precisamente lo usamos. Esto también lo llamamos bienes de uso o de capital fijo, ¿no? Son bienes que nos van a ser útil para generar los futuros ingresos, ¿no es cierto? Son inversiones que la empresa hace con el afán de generar en el futuro inversiones y bueno, obviamente que tienen una serie de características principales que hacen de que nosotros tengamos que desarrollar puntualmente este tema. Forma parte, como ya se podrán imaginar, del activo no corriente. O sea, ya terminamos el activo corriente en la descripción detallada de sus componentes y entramos en lo que es el activo no corriente, ¿sí? Es decir, aquello que la empresa no tiene intención de transformarlos en pesos, por supuesto vendiéndolos directamente, sino lo hace indirectamente a través de su uso. Y acá fíjense en los dibujitos, estos que aparecen acá, son máquinas, computadoras, escritorios, vehículos afectados a la distribución, eh, por supuesto los software también forman parte de estos bienes de uso. En el caso, por ejemplo, y vamos a algunos ejemplos un poco rebuscados, si se quiere, por ejemplo, en el caso de la hacienda, que hablamos recién de empresas dedicadas a la parte ganadera, la hacienda la podemos dividir en dos partes. La hacienda que está destinada a la venta va a ser, como vimos recién,
un bien de cambio, o sea, una mercadería, pero hay hacienda que está destinada a la reproducción. En ese caso, ese tipo de hacienda también son bienes de uso, ¿no? Entonces, aquella hacienda que está destinada a la reproducción se considera como un bien de uso, o sea, un capital fijo de la empresa, ¿sí? Bueno, son bienes tangibles, utilizados en la actividad principal con vida útil mayor a un año y no destinado a la compra-venta, ¿no? Eso básicamente es así. Duran más de un ejercicio destinados a utilizarse a los objetivos de la empresa, como dijimos. Eh, Pueden venderse, ¿sí? Cuando cumplió el vida útil o cuando superan, digamos, los cambios tecnológicos o hay una depreciación. En este caso, no sé si lo vimos, pero me parece que lo vimos ya en el propio autofinanciamiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de amortización? Un poco hablamos respecto de esto, ¿no? De los bienes, cómo lo usa o cómo lo refleja el activo, ese resumen que hace la contabilidad en el activo a través de los bienes de uso. Habíamos hablado, y si no lo repasamos ahora también, del valor residual, o sea, el valor de los bienes de uso aparece como un valor residual. Vamos a hacer, les voy a dejar de compartir, voy a usar mi pizarrón, que es el Excel. Vamos a usar el pizarrón, que es el Excel. Denme un segundito, nada más, que busco acá como para hacerle... Me gusta ir explicándole así a través como si fuera una pizarra, usando el Excel. A ver si lo entendemos. ¿Mm? Bien. Están viendo el Excel, ¿no? Sí, profe. Bueno, el balance, así como lo planteamos, activo igual el pasivo más el patrimonio neto con ese cuadrito, tiene lo que se llama cuadros anexos, o sea, ese resumen que aparece ahí en activo, el pasivo y el patrimonio neto, les vuelvo a repetir, es un resumen, ya se van a dar cuenta cuando lo veamos en los ejercicios. eh, Tiene cuadros anexos, o sea, como eso es demasiado resumido, a lo mejor el que ve el balance, el analista, por así decirlo, de un balance, a veces necesita saber qué es lo que compone ese balance. O sea, en el activo va a figurar bienes de uso, ¿sí? Va a figurar bienes de uso con un valor global, ¿no? Ahora, nosotros sabemos porque ya lo hemos aprendido, de que los bienes de uso en el activo aparecen con un valor nominal, ¿eh? Esto es, el valor de incorporación perdón, valor nominal, no, valor residual, disculpen, valor residual, ¿eh? ¿A qué es igual el valor residual? Y es igual al costo de incorporación de esos bienes de uso al activo, menos las amortizaciones que se fueron acumulando como consecuencia del uso de ese activo. ¿Tá? Ese sería el valor residual al momento o al cierre al 31 de diciembre, vamos a suponer que ese es el cierre. Entonces, como ese rubro viene de uso es muy importante, siempre aparece, digamos, es norma técnica que aparezca ese anexo donde haga una descripción, tampoco se vayan a creer que es tan detallada, pero es un poco más detallado lo que es el gran resumen. Acá el resumen viene de uso, aparece con una cifra y uno cuando lee un balance no tiene idea
de qué está compuesto ese rubro bienes de uso. Lo único que sabe es que son valores residuales, nada más. Entonces, aparece un cuadro anexo donde figura el detalle de esos bienes de uso, ¿no? Detalle. Aparece ese detalle y bueno, ¿qué pueden ser bienes de uso? Pueden ser terrenos, pueden ser edificios, pueden ser rodados, ¿sí? Maquinarias. Acá también cuando vemos el rodado, tenemos que hacer una aclaración también porque puede haber rodados en una empresa que tengan dos características totalmente distintas. En una concesionaria, una camionetita Fiorino puede ser una mercadería y también podemos tener otra Fiorino, otra camionetita, ¿sí? Destinada a repartir repuestos o prestar servicios al cliente. Entonces, un mismo objeto puede llegar a ser dos cosas diferentes. ¿Sí? Acá pregunta Marco, todo lo que se amortiza, hay Claro, o cosas que sea, no todo... se amortizan. Sí, perdón, te escucho. No, no, eso, profe. No, pues para eso por ahí le pregunto, estaba medio corto, por eso. Pero sí. O sea, un edificio no, por ejemplo. O el Sí, edificio sí. el edificio sí se amortiza. O sea, a ver, vuelvo a repetir el concepto que ya hablamos cuando hablamos de autofinanciamiento, cuando hablamos de amortización, ¿no? Eh, el edificio se amortiza, o sea, pierde el valor, ¿sí? Pierde su valor. Por supuesto que es mucho más lento que en el caso de un rodado, ¿sí? Se establecen algunos años como para tener cierta, digamos, idea o horizonte o de práctica profesional en relación a cuánto amortiza cada cosa. En el caso de los edificios, normalmente se amortizan a los 50 años. A los 50 años. Un automóvil a los 5 años. Una maquinaria a los 10 años. Obviamente que nosotros, a los efectos de simplificar acá, estamos viendo amortizaciones de líneas rectas. Es decir, ¿qué quiere decir amortización de líneas rectas? Estamos suponiendo de que los bienes se amortizan, digamos, amortización igual a pérdida de valor, ¿no? Por el uso o por un avance tecnológico en distintos años en términos iguales, es decir, proporcionalmente a los años de vida útil. Por eso decimos de que un rodado calculamos que tiene una vida útil de 5 años. Ahora, puede ocurrir, eso dependerá de la actividad de la empresa. Si es una actividad minera donde un camión no dura mucho, y bueno, a lo mejor es criterio de esa empresa de amortizarlo a los 3 años, porque sabemos que a los 3 años ya no sirve más, ¿ah? O tiene un valor residual muy escaso. Entonces, nosotros tenemos este detalle. Por supuesto que en esta columna van a figurar el valor de incorporación. ¿Sí? Es, digamos, es una planilla que aparece así normalmente apaisada, ¿sí? Donde aparece como primera columna el detalle y segundo el valor de incorporación al patrimonio, ¿no? Valor de incorporación que al igual que en el caso de las mercaderías que decía yo de que teníamos que sumarle los fletes y demás, o sea, todo lo que me cuesta ponerla a disposición de la empresa en el depósito, en el caso de los bienes de uso también tiene un criterio así. Es decir, vamos a suponer una maquinaria, un torno, que necesita toda una estructura de cemento para afirmarlo bien en el suelo, con una caja de fusible o de energía ahí que hay que hacer todo ese tipo de instalación. Bueno, obviamente que el valor de ese torno hay que sumarle al de la factura propia del proveedor todo aquello que hace falta para ponerlo en marcha al torno. ¿Tá?
Entonces, en función de eso, ahí vamos a tener precisamente el valor de incorporación al patrimonio. O sea, cuando ese bien esté a disposición de la empresa y esté en condiciones de ser usado. En esta columna que sigue vamos a incluir las incorporaciones que se hacen durante el año. O sea, yo voy comprando, digamos, maquinaria, rodados, puedo comprar, o haciendo, por ejemplo, alguna modificación o mejora en el edificio, ¿sí? Y las bajas, en esta otra columna. También puedo, las bajas, ¿sí? Por supuesto que en esta columna voy a tener el valor al final del ejercicio. O sea, el 31 de diciembre, vamos a suponer que esto sea el 31 de diciembre. El valor final va a aparecer acá. Acá yo voy a tener el valor final de cada uno de estos bienes de uso, ¿sí? Y acá va a empezar, como dentro del mismo cuadro, otro cuadro, que se va a llamar amortizaciones. Y la vamos a dividir en dos. Una va a ser del ejercicio, perdón, y acumuladas. ¿Sí? Entonces acá va a ir reflejando ese cuadro, ese anexo, las amortizaciones que afectan al bien, a estos bienes, en el ejercicio. En el caso, fíjense, y a esto voy, creo que Marcos es tu nombre, me parece, preguntaba recién si todos los bienes se amortizaban. Bueno, en el caso de los terrenos, no se amortiza, lo único que no se amortiza, los terrenos. Entonces acá yo voy a tener un valor de 0 porque los terrenos no se amortizan, ¿sí? Y obviamente que acá voy a tener una última columna que es el valor residual. ¿Está? Entonces, yo acá voy a tener el valor de las amortizaciones, acá voy a tener la suma de esto, la suma, que en definitiva esta suma es lo que va a afectar el cuadro de resultados del ejercicio, y que en definitiva son los costos indirectos de fabricación que ustedes ven, o de comercialización, que ustedes ven en costos. Lo que ustedes ven en costo y que cargan unitariamente a los productos terminados y que denominamos y que forman parte de los costos indirectos de fabricación, son estas cantidades, ¿no es cierto? Esta suma que nosotros la dividimos en el total de bienes producidos. Que eso nosotros hacemos cuando proyectamos los costos, proyectamos los costos fijos en este caso, costos que tienen que ver con los costos indirectos de fabricación. Y acá, en esta otra columna, vamos acumulando las distintas amortizaciones. Obviamente que esta columna, la columna F, perdón, la columna E menos la columna F, perdón, la columna G, es lo que es el valor residual. O sea, el valor al final del ejercicio menos las amortizaciones acumuladas forman parte de, calculamos en definitiva el valor residual. Este valor residual
acumulado de todos los bienes de uso es lo que aparece en el resumen del balance. ¿Ah? Es lo que aparece en el resumen del balance. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de alguien quiere que volvamos a repasar esto? O porque esto ya lo vimos, o sea, no me parece perder mucho tiempo acá, pero si hace falta lo volvemos a reiterar porque es un tema muy interesante como para tener una idea de gestión financiera, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, parece que no. Bueno, menos mal. Seguimos entonces con... Vamos a dejar esta pantalla. Volvemos a la otra. Bien. Bueno, un poco a lo que decíamos recién, ¿no es cierto? ¿Cuáles son de qué forma la contabilidad reconoce el ingreso del valor, o sea, en cada uno de estos hechos económicos, cuando la contabilidad y cómo, qué documentos usa, documentos comerciales, obviamente, usa la contabilidad como para incorporarlos a este listado que veíamos recién de los bienes de uso, ¿sí? ¿De qué manera determinamos ese costo de ingreso que mencionamos recién? Obviamente por la factura, ya lo hablamos recién también, la factura, más los costos necesarios como para ponerlo en funcionamiento o ser utilizado, ¿no? En el caso de un rodado, obviamente la factura, los gastos de transferencia, ¿no? En el caso del inmueble, la escritura y todo lo que significa el registro de la propiedad en los registros correspondientes, la maquinaria, la factura de compra y los gastos de instalación y puesto en marcha, lo que hablamos recién. Entonces, eso es lo que la contabilidad utiliza, digamos, como documentos comerciales que toman el valor del bien y lo incorporan al patrimonio, ¿sí? Bueno, un poco más de lo que hablamos recién, expresión contable de la pérdida de valor, esto es la depreciación. Dice depreciación de bienes de uso, ustedes también saben de que no solamente son depreciaciones, sino que también lo denominamos amortizaciones de bienes de uso, cosa de que los términos no se confundan y sepan que es lo mismo. Podemos usar depreciaciones y amortizaciones. ¿Cuáles son los bienes sujetos a depreciación? Bueno, lo vimos, los rodados, los muebles y útiles. ¿Muebles y útiles? ¿Qué son muebles y útiles? Todo lo que es estanterías, escritorios, sillas, todo eso son muebles y útiles, instalaciones, toda la parte eléctrica, iluminación, edificios, maquinaria. Se dan cuenta de que y dice, no sujeto a depreciación o amortización, los terrenos. Sujeto a agotamiento, sí, son las minas, las canteras, las explotaciones forestales. ¿Tá? Bueno, un poco acá lo que le adelantaba, ¿no es cierto? ¿Qué metodología vamos a usar? Eso de lo que les decía yo de línea recta, como para simplificar. Obviamente que no es únicamente el único método de amortización o depreciación. El que nosotros vamos a usar, cosas que a ustedes no les sea tan complicado entender, pero en definitiva existen otros métodos, como por ejemplo las horas máquinas, la producción por máquina, etcétera, ¿no? Algunos que son técnicos pueden certificar ese tipo de amortización o depreciación. ¿Eh?
El valor residual, ya lo vimos. La vida útil económica es lo que nosotros por convenio determinamos cuánto es el valor del bien, cuánto es, perdón, la vida útil del bien. Acá hay digamos, un cálculo práctico, es decir, cómo lo determinamos a la vida útil del bien, y es a partir del cual resulten antieconómico para la misma, es decir, cuando los gastos de mantenimiento del bien representan una cifra mayor a los ingresos o a la utilidad del bien, ¿no? Y eso, por supuesto, que dependerá, como ya les dije, de la actividad o de la que desarrolla la empresa, o sea, a qué se dedica la empresa. Por supuesto que esto depende de una cuota anual igual, como ya lo habíamos adelantado. Bueno, dudas hasta acá. Hay otros bienes. Sí, sí, te escucho. ¿Se puede decir que el valor residual es igual al valor de reventa, al final de la vida útil? Podés calcularlo así, puede haber un valor residual. Lo que pasa que, a ver, eh, digamos, vamos a aclarar alguna cosa. Yo puedo en la contabilidad, o sea, en el sistema, en papeles, tener un vehículo, por ejemplo, que ha afectado a la distribución de mercadería, por ejemplo. Vamos a suponer, volvemos al tema de la zapatería, ¿sí? Y tengo una camionetita que la ocupo para llevar calzado al interior de la provincia, ¿no? Tengo clientes, a veces nos dedicamos a hacer estas compras, estas ventas mayoristas, digamos, a clientes que están en el interior de la provincia, y bueno, uso una camionetita como para llevar los pares de zapatos. Esa camionetita la compré en un determinado año y obviamente que calculo de que a los 5 años ese vehículo, ese rodado, va a estar totalmente amortizado. ¿Qué quiere decir que esté totalmente amortizado? Y bueno, obviamente que su valor residual va a ser cero, o sea, en papeles, en el sistema, el valor residual de ese bien, de ese rodado, va a ser cero. Va a ser cero. Lo cual no quiere decir de que el bien no tenga un valor, en definitiva, en el mercado. Obviamente que, aunque sea por chatarra, la vamos a vender y vamos a sacar alguna moneda. Ahora, visto desde el punto de vista contable, una máquina o un rodado, como el ejemplo, cuando se vende, el costo de ventas de ese rodado, estamos hablando, no, vuelvo a repetir, no de una mercadería, estamos hablando de un bien de uso, ¿no? El costo de venta de ese rodado es su valor residual. Con lo cual quiere decir que si yo vendo ese rodado y su valor residual es cero, toda la plata que obtuve de la venta es una utilidad plena. Utilidad, contablemente es todo utilidad. Que obviamente que yo lo voy a usar para renovar el bien, como habíamos dicho en aquella oportunidad que hablamos de financiamiento, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto que yo puedo agarrar y decir, bueno, no tengo ganas de venderlo al bien, yo tengo ganas de conservarlo, le vamos a poner unos pesos, vamos a arreglarle el motor, qué sé yo, le vamos a prolongar la vida útil. Entonces, ese bien, le sumamos lo que gastamos en esas reparaciones y a partir de ahí le agregamos 2 o 3 años más de vida útil. Por supuesto que a partir de esa incorporación, que es la reparación y demás, yo voy a calcular nuevas amortizaciones. ¿Se entiende?
También eso es interesante al momento que nosotros estamos calculando los costos. Hay varias. Este tema de las amortizaciones de los bienes de uso da para mucho, porque es muy interesante si lo sabemos manejar convenientemente y sabemos interpretar el concepto de amortización y depreciaciones de estos bienes de uso. Imagínense un poco los traslados a la clase de costos. Los traslados a la clase de costos. Que dicho sea de paso, sabían de que Ignacio se contagió de COVID y está convaleciente, está saliendo bien, pero bueno, está en su casa recuperándose. Dicho esto, entre paréntesis, cuando nosotros calculamos el costo indirecto de fabricación, por supuesto sumamos las amortizaciones, como ya dijimos, en el caso de los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Entonces, imagínense una empresa que tiene todas sus maquinarias, todos sus bienes amortizados, todos sus bienes amortizados, ¿sí? Imaginémonos esa situación extrema, obviamente difícil que se dé un caso en la realidad, pero lo pongamos en extremo, ¿no? Tenemos todos los bienes amortizados, o sea, valen cero en papeles en el sistema. Y bueno, tenemos que cargar la amortización en el costo de indirecto de fabricación, pero no tenemos amortización para cargar, porque ya están todos amortizados los bienes. Entonces, ¿qué va a pasar en el costo de esos bienes? El costo de esos bienes va a ser mucho menor que otra empresa que haga lo mismo, que no tenga todos los bienes amortizados. Obviamente que es un caso extremo, ¿Por qué? Porque evidentemente que yo voy a ir renovando y no siempre funciona así, porque obviamente un bien que esté totalmente amortizado y ya se supone que el gasto de mantenimiento de ese bien supera la conveniencia de tenerlo. Entonces deberíamos haberlo cambiado. Entonces, si bien no tenemos amortizaciones, pero tenemos gastos de mantenimiento, ¿está? O sea que es todo un manejo, todo un equilibrio que hay que tener en cuenta al momento de mantener nuestra producción, de mantener nuestra capacidad de producción y obviamente de calcular los costos. Fíjense que, imagínense las maquinarias y todo lo que está afectado a la línea de montaje de un vehículo. Por ejemplo, mencionemos alguno no sé, de lo que se fabricaron durante un montón de años. Por ejemplo, un Clio, un Renault Clio, que se fabricó durante 20 años, se fabricó. Imagínense todos esos bienes de uso, o sea, todo lo que es robot, todo lo que es, digamos, planta de montaje en la fábrica de Renault, como ya estaba totalmente amortizado. Todo lo que hace a estampadoras de metal, todo lo que hace es, no me sale la palabra ahora, todo lo que hace al estampado de las chapas, todo eso está recontra amortizado, ¿sí? Por eso también las fábricas se dan la posibilidad de que esos autos salgan de precio de venta a un precio mucho más bajo que un auto que recién aparece en el mercado con todo un costo de inversión sumamente importante previo al lanzamiento del auto. ¿Se dan cuenta? Por eso esto es muy importante de analizar. No me salía matricería. No me salía la palabra matricería. Entonces la matricería obviamente está toda amortizada y
da la posibilidad a la fábrica de que ese vehículo aparezca, ¿no es cierto?, en el mercado a un valor muy inferior y obviamente dé la posibilidad al acceso del vehículo a muchas más personas. ¿Dudas hasta acá? Profe, Ah, una consulta. sí, ¿Qué pasa si yo me compro una máquina ya amortizada? ¿Tendría, yo la asumo como un valor cero o no? no, no, buena pregunta. Está buena esa pregunta. La, la amortización es para la empresa que la estuvo usando, ¿sí? No para el resto de las personas, no para terceros, ¿sí? Vamos a suponer que yo compre un vehículo usado. Yo no sé si el dueño anterior lo tenía o no lo tenía amortizado. Es más, no sé si llevaba contabilidad. ¿Se entiende? No Sí, sé si, profe. si llevaba registros. No sé si tenía los papeles en orden. Pero yo le compro ese camión usado. El camión ese usado aparece con incorporación al patrimonio que va a estar dado por lo que me pide el ex dueño de ese camión, ¿eh? O sea, el precio de venta y de compra de ese camión, más los gastos de transferencia que existen. Entonces, a partir de la incorporación a mi patrimonio o al patrimonio de nuestra empresa, ¿sí? A partir de ahí empieza la amortización nuestra. A lo mejor no será 5 años, a lo mejor un vehículo usado serán 3 años, ¿sí? Pero no tiene nada que ver que, no sé, si vamos a suponer, ¿no? Renault vende un torno, ¿sí? A lo mejor ese torno para Renault está totalmente amortizado, ¿sí? Pero en la incorporación nuestra va a ser un torno incorporado a nuestra empresa, usado, ¿sí? Y con un valor y una expectativa de vida útil determinada. A lo mejor para Renault ya no le sirve más, ya está todo amortizado, pero nosotros que somos chiquitos, que al torno lo vamos a usar para hacer una piecita. Eso pasa, es muy común que pase dentro de lo que, bueno, así arrancó todo el polo industrial de Córdoba, o sea, empresas que daban o tercerizaban ciertos trabajos que no le convenía hacerlo a las grandes automotrices, entonces aparecieron las empresas esas pequeñas, es más, en algunos casos de ex empleados de las mismas automotrices que formaron su taller metalúrgico como proveedores de esas máquinas, de proveedores de ese, perdón, de esas fábricas. Entonces aparece lo que es el polo industrial y metalúrgico tan renombrado, digamos, de Córdoba. ¿Se dan una idea? Claro, listo. O sea que se puede amortizar varias veces el mismo objeto. Claro, o sea, eso dependerá, digamos, del propietario de la incorporación. O sea, la amortización empieza a correr con la incorporación al patrimonio de la empresa. ¿Está? Ese patrimonio es independiente o sea, el patrimonio de nuestra empresa es independiente del patrimonio de Renault, de Fiat, de Volkswagen. ¿Está? Listo, ¿Estamos? profe. Sí, sí. Bien. Vamos a seguir entonces con otra, vamos, ya terminó. Falta que no estaba ahí dentro de lo que es esa proyección que compartí, que son los bienes, llamamos bienes intangibles. Hay bienes que son intangibles y que son muy importantes y normalmente aparecen también expuestos
Porque en definitiva, ¿qué es lo que es el balance? Es la exposición frente a toda persona que quiera ver, o sea, el usuario de la contabilidad, la exposición de esa situación patrimonial, de ese balance. Es decir, miren, a esta fecha la empresa es esto. ¿Mm? Entonces aparece esa foto, ¿eh? Como ustedes se sacan, que veo acá un montón de fotos de perfil, y decir, bueno, a ver, este es mi rostro, estoy en tal lado en este momento. ¿Ah? En el caso de la empresa es exactamente lo mismo, es decir, esta es mi situación, esta soy yo, dice mi empresa, y aparece una foto, como una foto de perfil. Lo mismo pasa con las empresas. Profe, Entonces, sí, una consulta. ¿Lo que vale una empresa está en función del balance o no? Viste que muchas veces dicen, bueno, una empresa pasó de valer tanto dinero a otro dinero, digamos. ¿Es en función del balance o...? no. La empresa, o sea, a ver, vamos a suponer, eh, a ver cómo les puedo explicar, como para que lo entiendan. Vamos a compartir otra pantalla, vamos a volver, perdón, vamos a volver a lo que habíamos visto al principio. A ver, está buena la pregunta, es muy interesante la pregunta. A ver, ¿cuál es lo que vale la empresa? ¿Qué es lo que vale la empresa? Es todo un tema, o sea, tampoco no es una respuesta inmediata y así absolutamente certera, ¿no? Pero le voy a dar cierta idea de, a ver, ¿qué es lo que vale la empresa? Yo acabo de tener un activo, ¿sí? La empresa es esto. Esta es la foto. ¿Eh? La empresa tiene estos activos, la empresa tiene estas deudas y la empresa tiene este patrimonio, o sea, esta parte, que es la parte de los dueños. ¿Sí? Por supuesto que si acá son dos dueños, esta parte, el patrimonio neto, se va a dividir en dos. Si son 10 dueños, esta parte del patrimonio neto se va a dividir en 10. En el caso de una sociedad anónima, ¿sí? El valor de la acción, si hay 100 acciones, ese patrimonio neto se va a dividir en 100 acciones, ¿sí? Y cada una de esas acciones va a tener ese valor. ¿Está? Ahora, ese valor de la acción, el valor que yo puedo vender la acción, y no. ¿Por qué? Y porque fíjense ustedes que, primero, hay un montón de efectos que atacan a esto que llamamos activo, ¿sí? La inflación, las depreciaciones, o sea, hay un montón de cosas que lo van minando. Por supuesto que hay cosas que lo van aumentando, pero hay cosas que lo van, digamos, carcomiendo, minando, en términos de sistema, en términos de contable. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Imagínense con los niveles de inflación que tenemos, ¿sí? Muy importante. O sea, ¿qué quiere decir la inflación? La inflación es la pérdida de valor, no es el aumento de las cosas, en definitiva. La inflación es la pérdida de valor y del poder adquisitivo de nuestra moneda, ¿sí? O sea, nos hace falta más plata para comprar lo mismo. ¿Tá? Claro que uno se confunde y dice, aumentó la carne. En definitiva, no es que aumentó la carne, la plata nuestra disminuyó su valor. ¿Se entiende? Imagínense un activo de una empresa de 30 años que compró un campo, ¿sí?
A lo mejor ese campo lo compró en, vamos a $500.000. $500.000 de hace 30 años no son ni lo mismo que $500.000 hoy. Mejor dicho, a lo mejor sí. Pero ¿qué pasa? Traducido en pesos no tiene nada que ver. ¿Sí? Y si lo miramos también, vamos a suponer, no lo transformemos en pesos, lo sigamos evaluando en dólares. Hace 30 años, la soja, como diría alguna persona iluminada de este país, era un yuyo. Hoy, la soja vale mucho. Entonces, ese campo que valía 500.000, hoy no sale 500.000, a lo mejor $1.000. Hoy sale 10 millones de dólares. ¿Por qué? Y porque la capacidad que tiene ese campo para generar ingresos es mucho mayor de lo que existía aquella época hace 30 años atrás. Entonces, volviendo un poco a esto, o sea, no tenemos un valor que lo da la división de este patrimonio neto por la cantidad de acciones. Eso es un valor. Pero tenemos otro valor que me dice cuál es la capacidad de esta empresa de generar recursos y utilidades en el futuro. ¿Se entiende? Entonces eso genera otro valor, que en definitiva es el valor que le da el mercado. ¿Se entiende? A ver, por eso se llama, existe, lo que pasa es que no les quiero meter mucho tema de esto porque es bastante, no es complejo, pero lo que pasa es que escapa a la simplicidad que nosotros le queremos dar como para que ustedes entiendan ahora en este comienzo de la materia, en este recién primer contacto con la contabilidad. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero bueno, un poco se dan una idea respecto de eso. Vamos a suponer que otra de las posibilidades que, no sé quién me preguntó, Nicolás, no sé quién fue el que me preguntó este tema. Yo, profe, le pregunto. Ah, Juan Cruz, escucha, y escuchen, obvio. Lo mismo ocurre cuando una empresa decide vender acciones en el mercado de capitales. ¿Sí? La acción de por sí, un poco dividiendo su patrimonio, va a tener un valor. Pero al momento de comprarla, el inversor va a tener un valor totalmente distinto. Ese otro valor que se llama en la emisión de esa acción, porque obviamente cuando nosotros vendemos acciones, emitimos acciones, ¿sí? Se llama prima de emisión. O sea, vamos a tener un valor que es proporcional a la cantidad de acciones, o sea, el patrimonio neto dividido por la cantidad de acciones, eso va a ser un valor, y vamos a tener además lo que se llama una prima de emisión. Esa prima de emisión está dado por todo lo proyectado que me va a dar como ingreso a mi inversionista por tener esa acción. Y no es que no lo vamos a ver durante el año, eso lo van a ver en el segundo semestre. En el segundo semestre van a ver con matemática financiera un procedimiento que está vinculado a la evaluación de proyectos de inversión. Ese mismo procedimiento se usa para determinar el valor de un negocio. ¿Sí? Por ejemplo, un comercio. ¿Sí? Yo quiero vender un comercio. ¿Qué hago? Y bueno,
A ver, vamos a dos comercios totalmente distintos, digamos, no totalmente distintos. Digo, ubicados en lugares distintos, pero con exactamente la misma cantidad de mercadería. ¿Sí? Exactamente la cantidad de mercadería. Uno está ubicado en un barrio y otro está ubicado en pleno centro. ¿Sí? ¿Qué negocio para ustedes vale más? ¿El que está en el barrio o el que está en el centro? El centro, bro. ¿Y por qué? Y porque Porque tiene mayor capacidad de generar ingresos en el futuro. Entonces, si bien las mercaderías valen exactamente igual en uno que en otro, si yo hago un inventario de todo, recuento toda la mercadería, son exactamente iguales la mercadería de este y del otro, pero en el caso del centro, tiene la posibilidad de generar ingresos muy superiores a los del barrio. Entonces, obviamente que al valor de la mercadería le vamos a sumar los futuros ingresos que puede llegar a tener ese negocio, y ustedes lo van a ver después en el segundo semestre, actualizados, o sea, traídos, se llama futuros flujos de fondo, actualizados a una tasa financiera que a mí me permita determinar qué valor tiene esos ingresos que yo voy a tener en el futuro traducidos a hoy. ¿Sí? Hoy suena complejo, hoy suena medio difícil, medio enredado, pero ya lo van a comprender porque eso forma parte de la teoría financiera, que es la que van a ver en el segundo semestre. ¿Está? Bien. Estuvo lindo hoy, ¿no? ¿O no? Sí, profe, sí. Se ríe. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ya van a entender. Bueno, gente, ¿los veo el viernes que viene? El lunes, Perdón, el lunes, estoy... me asusté, Lo que profe, pasa digo, que estoy, ¿saben qué pasa? Que estoy trabajando desde mi casa, no estoy yendo al banco, lo estoy haciendo de remoto, y es medio como una continuidad esto. No tengo fin de semana, es medio como que la misma cosa, ¿no?